Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día vamos a ver el ciclo celular y la meiosis, esperando que cada uno se encuentre sumamente bien. Dentro del ciclo celular y la meiosis van a ser procesos de división y reproducción celular. Dentro de ello, tener en cuenta que la célula es la unidad fundamental de la vida, es la que siempre va a estar presente en nosotros, ¿ya? ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular va a ser el conjunto de etapas que va a atravesar una célula desde que se forma hasta que se divide en dos células hijas. Dentro de ella tiene sus funciones principales, las cuales va a ser el crecimiento celular, la reparación de tejidos, reemplazo de células, reproducción de organismos. Dentro de este ciclo celular tenemos a dos grandes fases, la interfase y la fase M. En la interfase va a ser el 90% del ciclo, es decir, G1, S y G2, es decir, fase G1, S y fase G2, ¿ya? Es decir, todo lo que estamos viendo aquí. Toda esta parte de aquí va a ser la fase 1 o la fase G1, que es el periodo de crecimiento general, ¿ya? La fase G0 es recién donde va a comenzar. Aquí tenemos a la interfase, esta parte de aquí, es decir, todo desde donde empieza hasta donde termina, ¿ya? La fase S ocurre la síntesis de ADN. El ADN, recordemos que era nuestra computadora en donde tenía mucha información, ¿no es cierto? Entonces, el ADN es aquel que tiene mucha información de material genético, ¿ya? Los cromosomas, aquí en esta fase S, los cromosomas se van a replicar. De ahí va a empezar la fase G2, en donde va a continuar el crecimiento, ¿ya? La célula se empieza a dividir, ¿ya? Y de ahí empieza la división celular, es decir, que entramos ya a la fase M o también fase de la mitosis. Aquí va a haber la división nuclear y la citoplasmática, ya que las vamos a conocer en este instante. Dentro de la interfase es la preparación para la división. La interfase presenta el 90% del ciclo celular. Durante este periodo, la célula no se divide, pero realiza sus funciones vitales y se prepara para entrar en la división. En la fase G1 nos dice que el crecimiento celular, es decir, que va a haber un crecimiento celular. También la síntesis de organulos y proteínas. Al momento que nosotros hablamos de organulos, nosotros empezamos a hablar de las partes de esta célula, ¿ya? La célula realiza sus funciones normales, es decir, que la célula trabaja normalmente realizando las funciones que ella tiene que realizar, ¿ya? Y empieza la acumulación de nutrientes. Eso va a pasar en la fase G1. En la fase S va a haber la replicación del ADN, donde cada cromosoma se va a duplicar y va a haber la formación de cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque hay la duplicación de cromosomas y también empieza la duplicación de centriolos. La fase G2. En la fase G2 va a haber el crecimiento adicional. Va a haber una síntesis de proteína para la división. Va a haber también la revisión de errores en el ADN duplicado, es decir, van a ver qué error hay en ese ADN
que se duplicó. Y la célula está lista para recién empezar a dividirse. Eso es lo que va a pasar en la interfase o también llamada preparación para la división. Dentro de esta interfase, no olvidarnos que hay tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. Y empezamos o entramos en la fase M o también llamada fase de la mitosis. Dentro de esta fase de la mitosis, nos dice más que todo que la división celular en células somáticas que produce dos células hijas o idénticas a la madre. ¿Cuál va a ser la función? Va a ser el crecimiento y reparación de tejidos. Dentro de esta mitosis tenemos a cuatro grandes, pongámosle así, fases. ¿Qué tenemos? A la primera, llamada como profase. ¿Qué va a pasar en esta profase? En la profase, los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Dentro de ella también se forma el uso mitótico y la membrana nuclear se desintegra. Es decir, la membrana que le estaba protegiendo se va a ir a desaparecer poco a poco. Eso va a pasar en la fase profase. Ahora, en la metafase, que es la 2, aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, ¿no es cierto? Es decir, mire, ¿por qué ecuador? Porque se ponen aquí en el centrito. Eso nos está diciendo, ¿ya? En la profase nos decía, como aquí vemos, ¿no es cierto? En imagen, en la profase nos dicen que los cromosomas de estas partes de aquí, todo esto de aquí es el cromosoma, ¿ya? Los cromosomas se van a condensar y se hacen visibles, es decir, ya se dejan visualizar. Eso nos dice. Se forma el uso mitótico, que son estas partes de acá, y la membrana nuclear se empieza a desintegrar, ¿ya? Estas partes de acá que nosotros un poco no las visualizamos. En la metafase o en la fase 2, los cromosomas, dice, se alinean en el ecuador de la célula, es decir, en estas partes de acá. Ahí se van a ir alineando, ¿ya? Las fibras del uso mitótico se unen a los centriolos, es decir, estas de aquí. ¿Sí ven cómo se van uniendo? Aquí. Estas de aquí. Ahora, la tercera, llamada también anafase, que es esta de aquí, ¿ya? Nos dice que las cromátidas hermanas se empiezan a separar. Es por eso que nosotros vimos unos por acá y otras por acá, ¿ya? Y migran hacia los polos opuestos de las células, es decir, que va a migrar acá y en esta parte de acá. La última célula, es decir, la última fase que nosotros ya vamos a encontrar es decir, vamos a tener este resultado: dos células hijas iguales o idénticas a la madre. Es decir, esta es la madre, pasa por este proceso y nosotros tenemos ¿a qué? A dos células hijas idénticas ¿a quién? A la madre, ¿ya? Ahora, en la última fase, que es llamada también telofase, nos dice que los cromosomas llegan a los polos, es decir, a este polo de aquí y a este polo de acá, ¿ya? Se forman nuevamente la membrana nuclear, es decir, esta partecita de aquí, esta parte de amarillo, que aquí ya no tenemos. ¿Por qué? Porque la membrana nuclear se iba desintegrando o desapareciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí en la última fase, o también llamada telofase? Es que los cromosomas llegan a los polos, ¿no? Y se forma nuevamente la membrana nuclear, esta partecita amarilla, donde los cromosomas se van a desarrollar, ¿ya? Y va a tener el resultado de ¿qué? De dos células hijas iguales, ¿ya?
Recordar, o como un dato curioso, la citocinesis. La citocinesis, que es esta parte de acá, que está acá abajito, ¿ya? Nos dice que es la división del citoplasma en dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Eso nos quiere decir. ¿Ya? Entonces, no olvidarnos que la mitosis está conformada por grandes cuatro fases. La primera, que es llamada profase, la segunda, que es la llamada metafase, la tercera, llamada anafase, y la última, que va a ser la llamada telofase. Dentro de ello, también tenemos a la meiosis. La meiosis uno. La meiosis uno es la división reduccional. ¿Ya? La meiosis uno va a separar los cromosomas homólogas, reduciéndolo el número de cromosomas a la mitad. Es decir, si nosotros teníamos antes 46, ahora tendremos solo 23. ¿Ya? Es decir, de diploide 2N va a pasar a haploide, es decir, solo una. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver. Aquí también tenemos, igual que en la mitosis, tenemos a la profase, pero aquí va a llamarse profase 1, ¿ya? Donde los cromosomas se condensan, es decir, la formación de bivalentes o tetradas. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a encontrar unas palabras medias extrañas, es decir, el crossing over, ¿ya? Que es nada más y nada menos que el intercambio de ADN entre cromátidas homólogas. Es donde aquí se va a dar la variabilidad genética. Ahora, la metafase uno, donde ocurre que los pares de cromosomas homólogas se alinean en el ecuador de la célula, es decir, lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasaba ya. Se van a alinear acá o aquí, pongámoslo así, es decir, se van a alinear acá, ¿ya? En la anafase uno va a pasar lo mismo. Los cromosomas homólogos se separan hacia los polos opuestos. Las cromátidas hermanas permanecen siempre unidas. Eso no quiere decir, ¿ya? Ahora, miren, como ejemplo aquí, se van a ir ya un poco a poco a separarse, ¿ya? En la anafase uno nos dice que los cromosomas homólogos se separan hacia los polos opuestos. Las cromátidas hermanas siempre van a permanecer unidas. No olvidarse de eso. Ahora, la telofase uno o también citocinesis, que pongámosle así, que están casi conjuntos o se llevan bien, pongámosle así, ¿ya? Se forman dos células hijas haploides. ¿Por qué haploides y por qué no diploides? Porque la meiosis uno nos va a reducir el número de cromosomas a la mitad. Le repito, si antes nosotros teníamos 46 cromosomas, con la meiosis nosotros vamos a tener 23 cromosomas. Es decir, que esos 23 cromosomas se van a llamar haploides y los 46 cromosomas se van a llamar diploides. ¿Ya? Pero un dato curioso, el crossing over va a ser la clave para generar la diversidad genética en los gametos. Dentro de la meiosis también hay una meiosis 2, es la división ecuacional. Es decir, que va a ser similar a la mitosis, pero va a partir de las células haploides, es decir, va a partir de las 23 cromosomas, ¿ya? Y van a separar las cromátidas hermanas. Dentro de ella también tenemos a las cuatro grandes fases, que era la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y también la citocinesis. En la profase 2, como ahora lo vamos a conocer, va a aparecer lo mismo, pero los cromosomas vuelven a condensarse. Eso va a pasar en la profase 2. Ahora, en la metafase 2, los cromosomas
de igual manera se van a alinear en el ecuador, es decir, en esta parte de aquí. ¿Ya? En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos, es decir, una va para arriba y otra va para abajo, ¿ya? En la telofase y citocinesis se forman 4 haploides genéticamente, pero distintas. Es decir, que como resultado final nos van a dar 4 células haploides. ¿Ya? 4 que van a tener 23 cromosomas cada una de ellas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia clave de esto? Que mientras en la mitosis se produce 2 células diploides, es decir, 2 células con 46 cromosomas idénticas, en la meiosis producen 4 células haploides diferentes. ¿Ya? Haploides, no olvidarnos, 23 cromosomas. Diploides, 46 cromosomas. ¿Ya? Esto va a ser muy esencial para la reproducción sexual. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para ver un poco sobre la siguiente clase. Dentro de ello, para la siguiente clase, vamos a ver un poco sobre el metabolismo celular y síntesis de proteínas. Es decir, que van a ser procesos energéticos y biosíntesis en la célula. Nosotros acabamos de ver el ciclo celular, cómo era de la interfase, después pasaba a la fase M o también llamada fase de la mitosis. También vimos que dentro de ello tenemos a la meiosis. Encontramos a la meiosis 1 y a la meiosis 2, ¿ya? Vimos también lo que eran las células haploides y las diploides. Las haploides eran cuando hay 23 cromosomas y las diploides cuando hay 46 cromosomas. Ahora vamos a ver un poco sobre los metabolismos celular y síntesis de proteínas. Es decir, son procesos energéticos y biosíntesis en la célula, es decir, que va a ocurrir en la célula. ¿Qué es el metabolismo celular? El metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células para mantenerlas vivas. Es decir, que va a permitir su crecimiento, su reparación y reproducción. Dentro del metabolismo celular tenemos a diferentes tipos. Tenemos al catabolismo y al anabolismo. En el catabolismo va a ser que hay una descomposición de moléculas grandes en otras más simples. Es decir, que aquí el catabolismo va a liberar energía, ¿ya? Mientras que el anabolismo va a requerir energía. El catabolismo, un ejemplo del catabolismo es la respiración celular, ¿ya? Es decir, la glucosa y al ATP. ATP significa adenosín trifosfato. El anabolismo va a requerir energía, es decir, que él ya necesita energía. Un ejemplo de ello puede ser la fotosíntesis en las plantas, que es el CO2 o también conocido como dióxido de carbono, más H2, que es agua, y glucosa. ¿Ya? El metabolismo suministra energía y materiales esenciales para la vida. Entonces, no olvidarnos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células para mantenerlas vivas. ¿Ya? ¿Diferentes tipos de metabolismo? Sí. ¿Cuáles son? El catabolismo y el anabolismo. El catabolismo siempre va a liberar energía, mientras que el anabolismo siempre va a requerir energía.
La respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante el cual la célula obtiene energía ATP o también llamado adenosín trifosfato a partir de nutrientes, especialmente ¿de cuál? De la glucosa. Dentro de ellos tenemos a diferentes tipos de respiración celular. Sí, tenemos a la respiración aeróbica y también a la respiración anaeróbica. Es decir, la aeróbica va a necesitar oxígeno, mientras que la anaeróbica es sin oxígeno, es decir, que no va a necesitar oxígeno. La respiración aeróbica va a ocurrir en las mitocondrias, ¿ya? En estas partes de aquí, como podemos observar en la imagen, que es la mitocondria, ¿no es cierto? Dentro de esta o de este organelo va a ocurrir la respiración aeróbica. ¿Ya? ¿Qué nos va a producir? Nos va a producir gran cantidad de ATP, es decir, adenosín trifosfato. Eso nos va a producir la respiración aeróbica. ¿En dónde se va a dar esta respiración aeróbica? En la mitocondria. Esta respiración aeróbica necesita oxígeno, ¿ya? Ahora, la respiración anaeróbica, es decir, que esta respiración no va a necesitar oxígeno, pero va a producir menos energía, ¿ya? Un ejemplo de eso puede ser la fermentación en levaduras o también bacterias, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de estos dos tipos de respiración celular? Es que la respiración aeróbica va a necesitar oxígeno, se va a dar en las mitocondrias y va a producir gran cantidad de ATP, mientras que la anaeróbica no se necesita oxígeno, produce menos energía y un ejemplo clave de ello puede ser la fermentación en levaduras o bacterias. Dentro de ello también tenemos a la fotosíntesis, pero la fotosíntesis lo veremos en la siguiente clase.